Bueno, hola a todos, mi nombre es Silvana Martínez y con esta clase vamos a dar inicio entonces al módulo de Fisiología de la Sangre. Bueno, entonces, para recordar un poquito, ¿no? ¿Qué es la sangre? Bueno, saber que la sangre es un tejido conectivo líquido que está formado por un componente plasmático y otro celular. Dentro del componente celular, entonces, encontramos los elementos formes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y dentro del plasma, bueno, recordar que ocupa el 55% de la sangre y que está formado por una solución que básicamente es acuosa, pero que además contiene otras sustancias, ¿no? Electrolitos, proteínas, lípidos, hormonas, intermediarios del metabolismo, factores de coagulación, etcétera. Bien, en cuanto a la composición entonces, como dijimos, el 55% de la sangre corresponde al plasma. De este porcentaje, el 95% es agua y el 5% restante son solutos. Glucosa, proteínas, enzimas, hormonas, iones, vitaminas y demás. El 45% restante, como dijimos, son los elementos formes, siendo los eritrocitos las células más abundantes. Bien, bueno, esta diapo está diseñada para que podamos entender las diferencias entre lo que es sangre entera, suero y plasma. Cuando nosotros colocamos un poco de sangre en un tubo de ensayo y la dejamos reposar, vamos a ver que al cabo de un tiempo se va a formar un coágulo. Por lo tanto, nos vamos a referir al suero, como suero a lo que nos queda del plasma luego de que le retiramos este coágulo de fibrina y de factores de la coagulación. Por lo tanto, el suero va a ser plasma que no contiene fibrinógeno. Entonces, para redondear, sangre entera es el plasma con los elementos formes, el suero es el plasma que no contiene fibrinógeno y el plasma es la solución que contiene los factores de coagulación. Bueno, dentro de las funciones de la sangre, entonces vamos a recordar que básicamente sirve para el transporte, no solo de gases, ¿no? De los gases respiratorios, el oxígeno y el dióxido de carbono, sino también de nutrientes, metabolitos, hormonas, enzimas y desechos metabólicos. Además tiene una función de regulación, no solo hormonal, sino también de la temperatura, de protección, básicamente la hemostasia, que vamos a ver que está a cargo de las plaquetas, y de la inmunidad, que, bueno, esta función la llevan a cabo los leucocitos y los anticuerpos. Además, la sangre participa en el control de la homeostasis, tratando de mantener en condiciones o en valores normales de pH nuestro medio interno. Bien, vamos a hablar un poco entonces de los elementos formes de la sangre, bueno, empezando por los glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, recordando que son células que son anucleadas, que tienen una vida media aproximada de 120 días, que contienen hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno, y que tiene una forma de disco bicóncavo, ¿no? Que esto hace que aumente la superficie de intercambio, le da flexibilidad y además le permite ser deformable con facilidad. Bueno, en sangre periférica en el adulto se mantienen en una concentración estable, aproximadamente 5.400.000 eritrocitos por milímetro cúbico para el hombre adulto y de 4.800.000 eritrocitos por milímetro cúbico en la mujer. Aunque, como siempre, existen variaciones fisiológicas, como por ejemplo la actividad muscular, el sexo, la edad, la altura y el embarazo. Bueno, esta es una fotografía para que podamos ver cómo se ve en el microscopio un eritrocito. Bien, y bueno, y dentro de las funciones entonces, como dijimos, son las células que son encargadas de transportar los gases respiratorios, ¿sí? Transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Además, tienen una función buffer y esto significa que actúan tomando o cediendo electrones con el fin de que el pH varíe lo menos posible. Además,
los eritrocitos determinan los grupos sanguíneos gracias a la expresión de distintas proteínas que tienen en su membrana plasmática. Bien, bueno, eritropoyesis, ¿qué entendemos por este término? La eritropoyesis es el conjunto de procesos, es el conjunto de procesos de proliferación, diferenciación y maduración por el cual se obtiene un eritrocito, entendiendo a la proliferación como la división celular, que es resultado de la mitosis, la diferenciación, que es el proceso por el cual una célula se diferencia de otra, pero siempre conservando el material genético, y maduración, que es el proceso por el cual las células de una línea van perdiendo y adquiriendo estructuras para cumplir su función. Bien, la eritropoyesis entonces se da en el adulto, en la médula ósea roja de los huesos planos principalmente, ¿no? En el esternón, en la pelvis, en las costillas y en las vértebras. La tasa de formación es muy alta, sustituyendo así a los eritrocitos eliminados y manteniendo la cantidad de los mismos prácticamente constante. El tiempo que se necesita para la formación de un eritrocito maduro varía entre 4 y 7 días. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para la formación de un eritrocito? Materia prima, básicamente para formar la hemoglobina necesitamos aminoácidos, que constituyen la parte proteica, y hierro, para la formación del grupo hemo. Para la síntesis de ADN necesitamos vitamina B12 y ácido fólico. Y factores de crecimiento, entendiéndose por un factor de crecimiento a la EPO, ¿sí? A la eritropoyetina. La eritropoyetina, cabe recordar que es la hormona que se sintetiza principalmente en el riñón, pero no solo en este órgano, puede también sintetizarse en el hígado, y que es justamente la hormona que va a estimular en la médula ósea el proceso de la eritropoyesis. Bien, fíjense acá, en esta diapositiva, vemos como con niveles normales de oxígeno en sangre se mantiene constante la producción de glóbulos rojos. Ahora bien, cuando los niveles de oxígeno disminuyen, ¿sí? En una situación de hipoxemia, disminuyen los niveles de oxígeno en sangre, el riñón rápidamente libera eritropoyetina, la cual, como dijimos, va a ir a actuar a la médula ósea roja de los huesos para incrementar y estimular justamente la formación de glóbulos rojos y estimular su salida a sangre periférica para tratar de mejorar la oxemia del paciente. Bien, acá vemos entonces la eritropoyesis, cómo se dan en los 3 compartimentos medulares. En el primero vemos la célula madre pluripotencial o stem cell, cómo va proliferando, ¿sí? En sus células progenitoras, va proliferando, se va diferenciando. Las células progenitoras, recuerden que son las unidades formadoras de colonia eritroides o el burst eritroide, y que obviamente son células progenitoras, pero que todas contienen la misma información genética. Estas son las células, como vemos en el gráfico, que tienen los receptores justamente para la EPO. Cuando la eritropoyetina ingresa a la médula, estimula justamente a este pool de células para que aumente la producción de glóbulos rojos. Luego está el compartimento de las células precursoras, en donde tenemos el proeritroblasto, que se va diferenciando en eritroblasto basófilo, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos, que son las últimas células nucleadas para después perder el núcleo y finalmente convertirse en eritrocitos, que son las células que vemos en circulación. Bien, y en cuanto a la destrucción de los glóbulos rojos, dijimos que están en circulación aproximadamente 120 días y que cuando el glóbulo rojo envejece va a morir al vaso. Bien, en el vaso son fagocitados, ¿sí? por los macrófagos esplénicos, y básicamente lo que sucede es, se divide el glóbulo rojo. Por un lado se divide en globina, la cual a su vez
se fragmenta en aminoácidos, era la parte proteica, y esos aminoácidos pueden ser reutilizados para síntesis de proteínas. El grupo hemo, por su parte, por un lado se divide en hierro. El hierro, como vemos, se une a su proteína de transporte, que es la ferritina, y se puede depositar a nivel hepático, o bien es utilizado por la médula ósea para la formación de nuevos glóbulos rojos. El grupo hemo, a su vez, primero se transforma en biliverdina y la biliverdina se reduce a bilirrubina, quien también, gracias a su transportador, en este caso la albúmina, sale del vaso para dirigirse al hígado. Una vez allí, pasa a la luz del tubo digestivo, ¿sí? Y se transforma por las bacterias intestinales en urobilinógeno, luego en estercobilina y se termina eliminando por materia fecal. Hay que recordar que el 90% de la bilirrubina hace circulación enterohepática y otro pequeño porcentaje tiene excreción renal. Bueno, en cuanto a los glóbulos blancos, sabemos que existen 5 tipos de leucocitos en sangre que por su morfología se subdividen en granulocitos, si poseen granulaciones citoplasmáticas características, y dentro de ellos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o agranulocitos, si no poseen las anteriores. Y acá entran los monocitos y los linfocitos. Estas granulaciones citoplasmáticas contienen distintas enzimas bacterianas y otras sustancias que van a estar relacionadas con la función que cumple cada uno de ellos. Bien, bueno, en cuanto a la clasificación entonces, acá tenemos los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y su relación porcentual en sangre, ¿sí? El 60-65% son neutrófilos, y la función de ellos básicamente es la fagocitosis, ¿sí? Participan en las infecciones bacterianas. Eosinófilos, 1-3%, y son las células encargadas en infecciones parasitarias, en reacciones alérgicas, en cuadros asmáticos. Los basófilos, menos del 1% total, ocupan de sangre periférica y son las células encargadas en la inflamación aguda, en injuria básicamente. Dentro de los agranulocitos tenemos los monocitos, 2-10%. Recordar que los monocitos son las células que circulan en sangre periférica y que una vez que se instalan en los tejidos pasan a llamarse macrófagos tisulares. Los linfocitos en un valor de 20-40% y son los encargados de la inmunidad específica, que bueno, vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, acá está el proceso de la hematopoiesis. Vemos bien cómo a partir de una célula progenitora, que es la stem cell, ¿sí? Ella se puede dividir y diferenciarse en la unidad formadora de colonias eritrocito-granulocítica, que básicamente va a dar la progenie de eritrocitos, monocitos, neutrófilos, plaquetas, basófilos y eosinófilos, o la unidad formadora de colonias linfoides, que va a dar lugar a los linfocitos T y linfocitos B. Bueno, hablando un poco entonces de cada uno de ellos rápidamente, recordar que los neutrófilos participan en la fagocitosis, en las infecciones bacterianas, y que cumplen su función gracias a que tienen sustancias bactericidas en sus gránulos citotóxicos, básicamente óxido nítrico, radicales libres de oxígeno y defensinas. Los monocitos y los macrófagos también realizan fagocitosis, pero de partículas mucho más grandes. Liberan también sustancias bactericidas, y como dijimos antes, los monocitos son las sustancias que circulan en sangre periférica, aproximadamente 24 horas, y una vez que pasan al tejido periférico ya se diferencian a macrófagos y ahí pueden vivir varios meses más. Los eosinófilos, entonces, como dijimos, están asociados a infecciones parasitarias, por lo tanto liberan sustancias antiparasitarias. Los basófilos son muy similares a los mastocitos, participan en la inflamación aguda, en la injuria, a cargo de la liberación de histamina,
Por eso también están asociados a cuadros alérgicos. Bueno, acá vemos el linfocito. Los linfocitos, bueno, que son las células encargadas de la inmunidad, ¿sí? Los linfocitos B, básicamente de la inmunidad que llamamos humoral, llamamos inmunidad humoral a la inmunidad que está dada por los anticuerpos, ¿sí? Recordemos que los linfocitos B se transforman en células plasmáticas para producir anticuerpos, y que los linfocitos T son los que participan en la inmunidad celular. Dentro de los linfocitos T tenemos linfocitos T CD8, que son los citotóxicos, y CD4, que son reguladores o helper. Se diferencian en CD8 o en CD4 según las proteínas que tienen expresadas en su membrana plasmática. Los CD4 o linfocitos helper, además, actúan como células presentadoras de antígenos. Bueno, en cuanto a la respuesta inmune, bueno, como definición, recordar que es el conjunto de mecanismos de defensa que presenta un huésped y que tiende a mantener la homeostasis ante la agresión de agentes exógenos o endógenos. Un antígeno es toda sustancia extraña que es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Tenemos dos tipos de inmunidad. Una inmunidad específica, que está a cargo de los anticuerpos básicamente, y una inmunidad inespecífica, que es la que cumplen las células, la respuesta celular, nuestras barreras biológicas naturales intactas, etc. Entonces, como inmunidad específica, vemos que es una inmunidad que va a estar dirigida contra un microorganismo en particular. Acá van a participar los linfocitos T y B. Es una respuesta que es más lenta, tarda 3 o 4 días, pero posee memoria y alta especificidad. En cambio, la respuesta inmune inespecífica es la respuesta que actúa ya, no, es bien inmediata, no posee memoria y, como dijimos, incluye a la defensa celular, los factores químicos y barreras biológicas. Bien, bueno, y para finalizar entonces nos quedan las plaquetas. Las plaquetas que, como sabemos bien, participan en todo lo que es la coagulación sanguínea. En médula ósea, la primera célula precursora reconocible es el megacardioblasto, que por maduración pasa a ser primero promegacariocito y luego megacariocito, que es la célula que finalmente dará origen a las plaquetas. Por cada megacariocito se originan entre 2.000 y 4.000 plaquetas, las cuales, una vez que salen a sangre periférica, también pierde su núcleo. Por lo tanto, son células anucleadas. Su concentración en sangre periférica varía entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, con una sobrevida que oscila entre los 9 y los 12 días. Bien, las plaquetas entonces en su citoplasma también tienen gránulos de dos tipos. Gránulos alfa, que van a tener proteínas como el factor plaquetario 4, o también conocido factor de crecimiento fibroblástico. Y esto vamos a ver que es muy importante a la hora de regenerar un tejido que se ha dañado. Factores de coagulación como el factor 5, el factor 8, otras proteínas como la fibronectina, la trombospondina, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, hidrolasas y catepsina. Y los cuerpos densos, ¿no? Que también contienen sustancias que son vitales en el momento de la formación del trombo. Calcio, ADP, ADP, ATP, ay, se me trabó, tromboxano y otras sustancias que participan en la hemostasia. Bien, para finalizar entonces, las funciones de las plaquetas, básicamente van a actuar en el mantenimiento de la integridad vascular, ¿sí? Gracias a sus propiedades de adhesión, activación y agregación plaquetaria, la AAA como decimos. Tienen esta capacidad de interrumpir una hemorragia mediante la formación del trombo blanco o trombo plaquetario. Luego lo pueden estabilizar gracias a la formación de fibrina en un trombo rojo. Una vez que ese vaso se ha solucionado, el trombo se retrae y se restaura el endotelio vascular
gracias a los factores de crecimiento. De todos modos, vamos a tener una clase de coagulación específica en donde vamos a nombrar cada uno de estos pasos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en las clases en la semana. Y hasta luego.